¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos nos pertenecen por igual a todos y a cada uno de nosotros. Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Esos derechos rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. Las leyes relativas a los derechos humanos exigen que los gobiernos hagan determinadas cosas y les impide hacer otras. Las personas también tienen responsabilidades, así como hace valer sus derechos. Deben respetar los derechos de los demás. Ningún gobierno, grupo o persona individual tiene derecho a llevar a cabo ningún acto que vulnere los derechos de los demás. Estos derechos gozan de una universalidad e inalienabilidad. Los derechos humanos son universales e inalienables. En todas partes del mundo, todas las personas tienen derecho a ellos. Nadie puede renunciar voluntariamente a sus derechos y nadie puede arrebatárselos a otra persona. También goza de una indivisibilidad. Los derechos humanos son indivisibles, ya sean civiles, políticos, económicos, sociales o culturales. Son inherentes a la dignidad de todas las personas. Por consiguiente, todos comparten la misma condición como derechos. No hay derechos pequeños. En los derechos humanos no existen jerarquías. También los derechos humanos se destacan por su interdependencia e interrelación. El cumplimiento de un derecho a menudo depende total o parcialmente del cumplimiento de otros derechos. Por ejemplo, el efectivo ejercicio del derecho a la salud puede depender del ejercicio efectivo del derecho a la educación o a la información. Asimismo, se destaca la igualdad y no discriminación. Todas las personas son iguales como seres humanos y en virtud de su dignidad intrínseca, todas las personas tienen derecho al disfrute de sus derechos humanos, sin discriminación alguna a causa de su raza, color, género, origen étnico, edad, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, discapacidad, posición económica, circunstancias de su nacimiento u otras condiciones que explican los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos. También se destacan por ser participativos e incluyentes. Todas las personas y todos los pueblos tienen derecho a contribuir, disfrutar y participar activa y libremente en el desarrollo civil, político, económico, social y cultural, a través de lo cual los derechos humanos y las libertades fundamentales pueden hacerse efectivos. Y los derechos humanos deben ser garantizados desde la rendición de cuentas y desde el Estado de Derecho. Los Estados y los garantes de derechos deben respetar las normas y los principios jurídicos consagrados en los instrumentos de derechos humanos. Cuando no lo hacen, los titulares de derechos que han resultado perjudicados tienen derecho a entablar un proceso ante un tribunal competente u otra instancia judicial, en busca de una reparación apropiada y de conformidad con las normas y los procedimientos previstos en la ley. En la Policía Nacional de Colombia, los derechos humanos son liderados a través de la Inspección General, por medio del área de derechos humanos, que es la encargada de liderar la promoción, respeto y garantía y protección de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en la institución, de acuerdo a las políticas del Gobierno Nacional en el marco de los tratados y convenios internacionales ratificados por el Estado colombiano. Cuentan con una política institucional de derechos humanos, la cual tiene como su principal objetivo generar la cultura del respeto por los derechos fundamentales en la institución, contribuyendo efectivamente al desarrollo de la política gubernamental en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario, fortaleciendo la legitimidad y credibilidad de la Policía Nacional. Asimismo, cuenta con una línea de defensa en derechos humanos de la Policía Nacional, y en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, los sistemas internacionales de derechos humanos proveen los recursos de protección y defensa a los habitantes del continente. Y en tal sentido, el Estado colombiano y por ende la Policía Nacional debe proveer de mecanismos para la defensa en el ámbito internacional a fin de demostrar la no responsabilidad de la Policía Nacional en los hechos denunciados, así como de coadyuvar con la defensa técnica dispuesta para este efecto. De acuerdo al mandato de los organismos internacionales, hay que tener en cuenta los informes que se presentan por parte de organismos internacionales de derechos humanos para tomar las acciones pertinentes frente a las recomendaciones, como las responsabilidades que genera para el Estado, las medidas cautelares y prohibición solicitadas y ordenadas por la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En tal sentido, frente a los casos como a las demás responsabilidades derivadas dentro de los derechos humanos a nivel internacional como interno, la Policía Nacional tiene sentada una política pública idónea
y efectiva para su cabal cumplimiento, tanto en el ámbito de la prevención como de la protección y real garantía a los derechos humanos. Ahora vamos a abarcar un poco la normativa y práctica de los derechos humanos para la Policía Nacional, en el Manual Ampliado de Derechos Humanos para la Policía, emitido por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En cuanto a las investigaciones policiales, las normas de derechos humanos contemplan que durante las investigaciones, los interrogatorios de testigos, víctimas y acusados, los registros de personas, los registros de vehículos y locales, y la interceptación de correspondencia y comunicaciones se debe adoptar las siguientes normas. Toda persona tiene derecho a la seguridad. Toda persona tiene derecho a un juicio imparcial. Toda persona tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad en juicio imparcial. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia. Nadie será objeto de ataques ilícitos a su honra o su reputación. No se ejercerá presión alguna, física o mental, sobre los acusados, los testigos o las víctimas, con el propósito de obtener información. La tortura y otros tratos inhumanos o desagradantes están absolutamente prohibidos. Las víctimas y los testigos serán tratados con compasión y consideración. La confidencialidad, el cuidado en el tratamiento de la información delicada se aplicarán en todo momento. Nadie será obligado a confesarse culpable ni a declarar contra sí mismo. Las actividades de investigación se realizarán solo de manera lícita y justificada. No se permitirán las actividades de investigación que sean arbitrarias o constituyan una instrucción indebida. Las investigaciones serán competentes, exhaustivas, inmediatas e imparciales. Las investigaciones servirán para identificar a las víctimas, obtener pruebas, encontrar testigos, determinar la causa, la forma, el lugar y el momento del delito, e identificar y detener a los autores. Se estudiará detenidamente el lugar de los hechos y se recogerán y preservarán cuidadosamente las pruebas. Ahora abordaremos los derechos humanos en la actividad de policía. La actividad de policía está destinada a proteger los derechos fundamentales, tal como está contenido en la Constitución Política, en pactos, tratados y convenciones internacionales de derechos humanos. En ese sentido, la actividad policial está regida por la Constitución Política, la ley y los derechos humanos. Entonces, el servicio de policía se presta con fundamento en los principios de igualdad, imparcialidad, control ciudadano y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y desconcentración de funciones. Por tanto, el interés por mantener la armonía social, la convivencia ciudadana, el respeto recíproco entre las personas y de estas hacia el Estado, da a la actividad policial un carácter eminentemente comunitario, preventivo, educativo, ecológico, solidario y de apoyo judicial. Uno de los ejes fundamentales para el desarrollo de la actividad policial es el derecho de policía, el cual, como rama autónoma deslindada del derecho constitucional y administrativo, es universal y relativamente joven, encontrándose en vía de desarrollo doctrinario y jurisprudencial. El derecho de policía está constituido en un conjunto de normas de carácter nacional o local que regulan por una parte la función del Estado, orientada a asegurar la existencia en el orden interno y a proteger la integridad de las personas en su vida, honra y bienes, y por otra parte la conducta humana, con el fin de evitar el abuso de la libertad en perjuicio de la colectividad y el ejercicio de los derechos de todos.